la alegría como cada noche de poder entrar en su casa. El programa de ayer fue increíble, la cantidad de llamados. Qué querido es Carlos Anacondia, es increíble la gente, la admiración, el cariño. Muchos nos han escrito en el Facebook. Yo leo el Facebook, eso es lo que le quiero decir a la audiencia. No lo leo aquí en el estudio, pero cuando termina y al otro día leo todos los mensajes, que son muchos y muy alentadores. Después me quedé charlando con Carlos Anacondia hasta que me llamó mi señora preocupada de que no llegaba a casa. Así que la verdad que fue una noche maravillosa. Hoy el tema es absolutamente diferente. Mi invitado es el doctor Miguel Equisyan. En una época era un gordito que venía acá y ahora es un flaquito. Entonces yo antes me sentía bien porque él era más gordo que yo. Ahora me siento mal porque yo soy más gordo que él. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. El hombre que volvió de la muerte. Lázaro. Lázaro. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Se cumplió ya más de un año de esas secuencias de cirugías graves y gracias a Dios. Muy bien. Hay que decirle a la gente qué te pasó para que sepa, porque supongo que hay muchísima gente que no recuerda el incidente. ¿No? Sí. Bueno, después de más de 25 años de historia de obeso, haciendo muchos esfuerzos, decidí por consejo médico llegar a la cirugía del bypass y en el sanatorio Los Arcos, con un prestigioso equipo, fui intervenido fin de octubre del año 2012 y a los 5 días me internan urgente, desde mi casa me llevan por pérdida de sangre y entré en una secuencia donde no paraba de sangrar y no se entendían por qué, una complicación muy poco frecuente, rara, y en la 4ª y 5ª cirugía yo ya estaba más muerto que vivo, con más de 70 dadores de sangre y finalmente la decisión fue extirpar el estómago y 3 meses después de estar en coma, 25 días de terapia, alimentación por sonda, en fin, se hizo la 6ª cirugía, donde me unieron el esófago con el intestino delgado y gracias a Dios salió muy bien y bueno, aquí andamos. ¿Sin estómago? Sin estómago. ¿Se puede vivir sin estómago? Sí, yo nunca me hubiera imaginado, pero se puede vivir, sí. ¿Qué haces? ¿Comes muy poquito? ¿Menos? Como menos que antes, por supuesto, pero como, porque al no tener estómago no tengo un tope, pero regulo y estoy bien, estoy casi 50 kilos abajo. ¿De aquella época? De aquella época. Y normalizando todo, y bueno, gracias a Dios, Dios tiene un propósito con todo, ¿no? Sí. La gente que lo conoce, que lo quiere como médico y como pastor, porque él estaba pastoreando una iglesia bautista en Ituzaingó, estábamos todos muy preocupados y orando, y Dios hizo definitivamente un milagro. Sí, los mismos médicos, diciendo que aún siendo ateos tenían que reconocer que alguien divino intervino porque no entendían lo que me pasó. Bueno, eso para contar, Miguel ha venido muchas veces al programa, alguna vez trajo Les Mellún, alguna vez. Alguna vez. No es el caso de hoy. No, hoy no. O sea, hambrientos, abstenerse. Antes de entrar en el tema fuerte del que vamos a hablar, quería que echáramos un párrafo acerca del tema de los sueños, porque una vez hicimos un programa sobre los sueños. Ajá. Estoy en el 10º ciclo, así que hemos hecho muchos programas en estos 10 años, 9 años que pasaron. Hay un nivel de sueño, me explicaste vos aquella vez, profundo, en donde uno cae y no sabe qué pasa alrededor. Pero después uno entra en un sueño más liviano, en donde tienes sueños. Y después está el sueño muy livianito que te despertás por cualquier cosa. ¿Me acuerdo bien? Sí, más o menos. Lo importante es que estás dando a entender que cuando uno dice me voy a dormir, en realidad en nuestro cerebro empieza a haber un trabajo. Hay grupos de neuronas que trabajan para que yo duerma. Y entro en lo que se llama la arquitectura del sueño. Son diferentes etapas en donde básicamente se dividen en dos, en función de los movimientos
oculares rápidos, more o no more. Hay varias secuencias de no more, o sea, donde uno duerme totalmente sin ensoñación, relajado y no hay movimientos oculares. Es el sueño profundo. Es el inicio, claro, y luego hay intervalos de 90 minutos de sueños llamado MOR, movimientos oculares rápidos, donde ahí hay ensoñación, hay activación, hay en general es cuando están las pesadillas, y bueno, se van intercalando esas etapas hasta que en la previa, digamos en el inicio y al final, hay lo que se llama un despertar, un estado que puede ser crepuscular o no, intermedio, y entonces, bueno, allí uno avanza y se termina despertando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hace uno cuando... A mí me está pasando que paso muchas horas en ese estado de mitad sí, mitad no, more, no more. Bueno, habría que hacerte una historia clínica profunda para ver bien. Me quiere como cliente, no. No, pero hay que hacer un buen diagnóstico, que es un poco el secreto, porque la verdad es que vos fijate que el tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Sí. Hasta ahora en eso anduve muy bien. Te cuento una vez lo que me pasó con mi mamá. Le digo, mami, tenés que hacer una siesta. Mi mamá, ella se enferma y dice, gracias a Dios me enfermé, así paro un poco. Ahora ya no, ya. Y un día le digo, tenés que hacer una siesta. Y estando muy activa me dice, ya un día voy a morir y voy a descansar eternamente. Y yo era adolescente y me quedé mirándola, como diciendo, ¿de qué está hablando, no? Pero el tercio de nuestra vida nos las pasamos durmiendo. Y entonces el bebé recién nacido 17 horas, el adulto alrededor de 6 horas, y ya los mayores, o sea, después de los 65, 70, es esperable que uno duerma más intercalado, 4 o 5 horas, durante el día alguna siesta, el sueño se va haciendo un poquito más superficial en general, ¿no? Entonces, ahora, hay un insomnio que es inicial, un insomnio medio y un insomnio terminal. Para que la gente entienda, el que me cueste dormir en general tiene que ver con la ansiedad, las preocupaciones, la mala sangre, el no poder cerrar el día que pasó, las preocupaciones que van a venir, ansiedad. La etapa intermedia, esta que vos haces un poquito referencia, tiene que ver con una mezcla de irritabilidad y de ansiedad. Y el insomnio terminal tiene que ver en general con depresión. Es una ansiedad prodepresiva, es despertarse a las 4 o 5 de la mañana con angustia, es no querer que empiece el día, la luz pasa a ser amenazante. Bueno, por eso acá estamos hablando del sueño como síntoma de otras cosas, ¿no? Claro. No, bueno, ahora me condenaste. Así que yo soy una tendré que persona hacerte una historia irritable. clínica. No voy a permitir que nadie conteste esa pregunta. Habría que preguntarle a Noemí, a tu señora. María del Carmen desde Rosario, a una prima le recetaron ansiolíticos de por vida. ¿Le pueden traer algún tipo de consecuencias? Es raro que se recete ansiolíticos de por vida, porque los ansiolíticos nunca curan o tratan algo. Los ansiolíticos son herramientas muy importantes, desde la década del 60 que los tenemos, que son muy buenos cuando están bien indicados, pero en general no son para resolver un problema y darlos crónicamente, más allá que a veces hay enfermedades en donde hay que darlos. Pero nunca un ansiolítico como monodroga es un tratamiento para toda la vida. Uh-huh. Bueno, no es el tema que vamos a tratar hoy, le digo a la audiencia, así que yo sé que ahora todo el mundo va a empezar con la medicación. No me mande nombres, nada, porque simplemente era una introducción, un poco motivada por esto de que me estoy despertando a la noche soñando y a veces tengo ganas, me levanto, voy al comedor, leo el diario a las 3, 4 de la mañana, por supuesto con la tableta, y después me vuelvo a dormir, pero no con esa intensidad que era una característica mía. Pero ahora me dijiste bien, me estoy volviendo viejo. Los teléfonos son el 45686452, 45686667 y el celular para mandar mensajes de texto
el 011-6041-3585. Estamos viviendo en este momento en el país una noticia, no es nueva, en todo caso cambia la persona, el personaje, pero no es la primera vez que sucede. Es más, en la historia argentina ha habido muchos de estos casos, de personas que deciden terminar con su vida. El suicidio. Y yo escuchaba a quienes habían estado muy cerca de esta persona que en estos días tomó esta triste decisión. Y creo que era el abogado que decía, pero estuve con él y en ningún momento manifestó ningún tipo de señal, ningún tipo de alerta. Después dice que mandó algunos emails enigmáticos que podrían dar la pista. Lo cierto es que en nuestro país hay muchas personas que toman la decisión de terminar con su vida. Es un tema muy difícil, por eso quiero introducirlo así con mucho cuidado y pedirle a Miguel que nos ayude. Él como psiquiatra, él es alguien que ha dedicado su vida a trabajar con personas, ayudarlas a salir, ha tenido algunos pacientes muy famosos, por supuesto como a todo médico ha tenido éxitos y hay algunos que no tan éxitos, pero une dos vertientes, la vertiente profesional como médico y también la vertiente pastoral como un cristiano comprometido. Así que Miguel, te propongo ese difícil tema, ¿no? ¿Qué lleva, la primera pregunta que se me ocurre, qué lleva a una persona, o qué causa, debe haber mucha más que una, qué lleva a una persona a tomar la decisión de terminar con su vida? Es un tema, como vos dijiste, complejo, en donde lo que hay que primero hacer es escaparle a los reduccionismos. Yo he crecido en un ambiente muy reduccionista en esto, ¿no? En donde incluso se juzgaba a la persona que tomaba esta decisión. Y si bien uno no la comparte nunca, o sea, nunca el concepto de que qué valiente se suicidó, eso es un disparate, pero es un concepto delicado que hay que entenderlo en forma compleja. Tal vez sirva a decirte en primer lugar que no se suicida el que quiere, sino el que puede. Es decir, hoy sabemos que la persona que se suicida en la mayoría de los casos tiene un franco estado depresivo en donde hay un compromiso orgánico, un deterioro cognitivo en la manera de pensar. Se rayó su sistema de pensamiento en un polo negativo del humor y no hay, ni puede, ni sabe cómo salir y empieza a girar en la profundidad de la melancolía. Y si puede empezar a pensar cosas son alrededor de esto. Es decir, hay que poder para suicidarse más que querer. Yo no puedo decir yo me quiero suicidar y me suicido. Hay que estar en un estado mental muy perturbado para tomar esa decisión. Y esto va acompañado de profundos cambios de neurotransmisores y de conexiones cerebrales. Esto es una realidad. Ahora, hoy vos recordarás la frase que uno antes decía, cada muerte de obispo, uno escuchaba de alguien que se suicidara. Bueno, o hay muchos obispos y se mueren, o hoy la comunicación hace que por todos lados uno escuche de este tipo, y hasta uno hace deportes de cómo puede suicidarse. Es decir, en algún momento de la vida es pasible que alguno diga, yo me podré suicidar alguna vez, y hasta pueda decir, porque claro, ve noticias y se pregunta con la bolsa, con una soga, con un arma, desde el balcón, desde un acantilado, en fin. Y la mente va. Ahora, que la mente haga eso no quiere decir ni hay que preocuparse. Es esperable.
Vivimos rodeados de ese tipo de cuestiones. Así que el pensamiento es universal y es esperable que en algún momento de la vida uno pueda pensar, ¿yo me podré suicidar? Ahora, en este tipo de personas, con esta complejidad, da un paso más a esto que yo decía antes. No es un pensamiento, sino es una determinación. Hay situaciones que lo llevan a decir él en su diálogo interno, yo me voy a suicidar. Y deciden que se van a suicidar. Y luego la vida se encarga en diferentes situaciones, ya sea biológicas, neurobiológicas, reactivas del entorno o la combinación de las dos. Y también de un mundo espiritual activo que hacen que la persona que ya determinó tenga el impulso. Y en el impulso es tremendo, porque una vez que se baraja el impulso, la mayoría de veces no se puede volver atrás. Entonces se dan esas tres cosas importantes: pensamiento suicida, determinación suicida e impulso suicida. Ha habido famosos personajes de la política argentina que han tomado esta decisión. Quizá el que más me conmovió, y no solo a mí, sino a toda la Argentina, fue en el año 2000, en el mes de junio, el suicidio del doctor Favaloro. Yo todavía no me puedo explicar. Porque era un hombre con un prestigio, era un hombre que había desarrollado una tarea extraordinaria, era un hombre admirado, respetado. De hecho, hoy la Fundación Favaloro es algo que tiene todavía el prestigio que él le dejó. Y yo me pregunto, si él lo hizo, lo puede hacer cualquiera. No. Porque, no, ya sé. Yo digo. Claro, no. claro. Si este hombre que era exitoso, Claro, famoso, se vio acorralado por una circunstancia absolutamente menor y tomó esa decisión, es como un llamado a un montón de gente que está en esa situación y dice, bueno, si lo hizo él, lo voy a hacer yo. De hecho, he leído en algún momento que estas noticias de suicidio provocan una ola. Como un efecto contagio, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, de alguna manera la comunicación amplificada genera impactos y en personas vulnerables y con estos estados patológicos puede desencadenarlo. Como vos decís, alguien a quien uno admira. Yo lo conocí personalmente, a Favaloro, un hombre muy importante, pero también con una personalidad muy especial, muy estricto, muy responsable, muy rígido en algunas cosas. Él, en algún sentido, yo no estoy al tanto de si trataba o no, pero creo que estaba en un cuadro profundo de tratamiento, estaba en un profundo cuadro depresivo, de tipo psiquiátrico. Y hoy tenemos que decir que la ciencia, a partir del año 2000, decreta que no hay depresiones resistentes al tratamiento. Eso es un motivo maravilloso de agradecimiento a Dios. Hoy no hay depresión que no tenga tratamiento. Todas tienen tratamiento, y cuando digo todas, hay muchos tipos de depresión. Hay depresión por agotamiento, hay depresión psicológica reactiva por cosas que uno vive mal, hay depresión espiritual por vivir errando al blanco, equivocándose incluso con las normas que uno ha tenido en relación a Dios. Hay depresión por hormonas, hay depresión por medicamentos, hay depresión por enfermedades, y hay depresión psiquiátrica, que es cuando el órgano que regula el humor se enferma. Cuando ese órgano se enferma puede dar o depresión orgánica, o trastorno bipolar, y son patologías o esquizofrenia, o cuadros psiquiátricos que en algunos casos graves y en general sin un tratamiento adecuado pueden llevar a esa determinación y a ese impulso suicida. Ahora, Juan Pablo, yo he conocido personas creyentes. Me viene a la mente el relato de una paciente que ya falleció hace muchos años. Y ella llegó al tratamiento y me decía, doctor, yo no me tiré del pulmón de mi edificio
porque dije, ¿qué van a decir mis vecinas que yo hice esto habiéndoles hablado de Cristo? Yo encuentro que la fe, en estos casos incluso donde la mente está prácticamente psicótica, está deteriorada, la fe es un freno tremendo a este acto que nos hace acordar más de Juan 10:10, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, viene para eso el ladrón, ¿no? Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero una cosa no quita la otra. Cuando uno está en esta situación tiene que hacer un tratamiento médico, por lo menos médico. ¿Qué pensamientos son los primeros que empiezan a dar vuelta en la mente de una persona que está coqueteando con esa idea? Bueno, en realidad depende de la patología de base, pero si yo tengo que asumir a una persona depresiva, en general la autoestima deteriorada, el sentirse despreciada, miserable, inútil. Muchas veces la familia es el recuerdo permanente de esa inutilidad. Muchas veces familias disfuncionales le hacen recordar a la persona que no sirve para nada. Y a veces esto es de manera activa, esposo, hijos. A eso yo lo comparo con los meteoritos que impactan en la atmósfera, ¿no? Si a la verdad orgánica se le agregan estos disparadores, la mente empieza a, como esos aviones que están esperando que les den señales para aterrizar, la mente empieza a girar en torno a pensamientos de inutilidad, de fracaso, de muerte, de más de lo mismo. Y cuando esto se empieza a hacer fuerza en relación a una patología, hasta ya lo de Dios pasa a ser inservible. Yo recuerdo una vez que un siervo de Dios, un pastor con un cuadro depresivo endógeno tremendo, yo pedí a la familia que se retire, me quedé solo con él y le dije, pastor, ¿cuándo se va a matar? Y se quedó sorprendido. Y bajó la vista y me dijo, doctor, hace 2 días que estoy limpiando mi arma, que desde que me convertí nunca la saqué. Porque la verdad es que estar con Cristo es lo mejor. Ahí fue cuando, esto pasó allá hace muchos años, tuvimos que decidir la internación. Un hombre de Dios que estaba con una estrechez del humor tan fuerte que no encontraba otra cosa más que pensar, incluso patológicamente, que quitándose la vida iba a estar con Cristo, ¿no es cierto? Y esa persona no solo respondió al tratamiento, sino que después anduvo muy bien. Porque hoy, y esto lo decimos con optimismo, porque hoy se conocen los neurotransmisores que están afectados. Pero por supuesto, no es solamente la medicación, hay que trabajar con el entorno y hay que trabajar con esas advertencias que la vida va dando, esos semáforos amarillos. Claro, de eso te quería preguntar. ¿Qué hace una persona? Claro, quién sabe que al lado de uno hay un potencial suicida, pero ¿qué señales da el que está pensando en eso a los que le rodean? ¿Qué es lo que se estuvo hablando mucho en estos días? No, yo no leí, no sigo. La verdad es que ni sabía quién era ¿cómo se llama la chica? Nazaret Benabello, no tengo la menor idea quién es. Ahora la vi. La verdad, perdonen mi ignorancia. Dijo una vez Borges, y yo más. Eso de la farándula a mí no me pasa ni cerca, no sigo eso, ni sabía quién era este señor. Pero están diciendo que él parece que mandó unos mensajes que señalaban algún tipo. ¿Qué cosas una persona que esté en ese estado empieza a decir? ¿Qué ideas empieza a manejar? En general, cuanto más patológico es, menos lo dice. Ajá. El que lo dice mucho, ese nunca lo va a hacer. No se puede decir nunca, pero cuanto más lo dice, menos probable que lo haga. Ajá. Y en general, las mujeres son las que más dicen que lo van a hacer y menos se suicidan, y los hombres dicen menos y se suicidan más. De todos modos, la estadística está pareja. Pero de vuelta, hay que ver el todo, no una parte. En general, muchas personas uno escucha que dice, pero un hombre tan bueno, en general son personas muy vulnerables, son muy masivas en su forma de ser. Cuando aman, aman, cuando odian, odian, cuando abrazan, abrazan, proyectan todo, ¿no es cierto? Y cuando están mal, y cuando se quitan la vida, lo hacen de una manera
Ujú. de una manera categórica, ¿no? Ahora, ¿qué mensajes dan? ¿Qué señales Muchas dan? veces pueden dar como estelas, como esas, ¿cómo se llama en el cielo cuando esas estrellas fugaces? En general pueden ser mensajes del tipo, es el discurso de alguien que se desdobla y ve su propia vida en un escenario, pero él ya se fue del escenario. Y entonces ve pasar. Yo recuerdo una vez un jefe de psiquiatría que yo amé mucho y que quise mucho, él me decía, Iquisián, ni pegando las fotos de mis nietos en la pared de mi pieza se me va la idea de quitarme la vida. Un hombre que pasaba una profunda depresión y él pegaba las fotos Profesor de de sus psiquiatría. nietos. Sí, pegaba las fotos de sus nietos porque mirándolos frenaba el impulso. Y en un momento dijo, los saco porque mis nietos no tienen nada que ver. Después él fue ayudado y reconoció que tenía un cuadro psiquiátrico importante y empezó a tratarse, ¿no? Ahora, los mensajes pueden ser diversos, desde lo más serio y frases complejas que tengan encerrada mucha sabiduría, o de golpe una superficialidad muy grande. Una persona que hace un cambio brusco y se torna muy superficial, es como que de alguna manera dijo, ya está, yo ya me entregué, y empieza a hacer cosas prácticamente sin sentido. Muchas personas que practican deportes de riesgo, en el fondo están coqueteando con la muerte. Y es una manera inconsciente de estar quitándose la vida, ¿no? Lucía de Rosario agradece por los invitados que traemos al programa. Ramona Martínez quiere venir a visitar nuestra iglesia. ¿Cuál es la dirección? Bueno, mira, de Corrientes. Está en la página de internet, a ver si podemos poner la página de la iglesia. Y hay allí una manera de... Ahí está, Santo Tomé 5135. Pero si entra a la página de la iglesia, que está ahora en pantalla, hay cómo llegar. Hay un botón que dice cómo llegar y están los colectivos. Y Si viven por la zona oeste pueden acercarse a la a iglesia la iglesia bautista de Ituzaingó. no te traje para que haga publicidad. Somos Liliana y Eduardo, lo seguimos desde hace tiempo, de Tres Arroyos. Gracias. Soy Ariel de Santa Rosa, La Pampa. Tengo 37 años, soy sano, pero tengo mucho miedo a la muerte. Claro, este es otro tema, ¿no? ¿Y cómo supero ese miedo? Te leo 3 mensajes más y decís algo al respecto. ¿O qué relación hay entre el miedo a la muerte y el intento de suicidio? Creo que no tienen mucha relación. Rosana Juárez, desde Corrientes, nos manda saludos. Soy Romina, padezco apnea del sueño leve, apneas por hora y somnolencia diurna. ¿Qué actividad puedo hacer para mejorar los síntomas? Este fue el tema inicial. No, lo vamos a dejar, Romina, porque si se confunde, si estamos hablando de un tema tan profundo como el suicidio, nos tenemos que centrar en este. Irma González y Luis Báez del Chaco, muy bueno el programa, siempre miro Canal Luz, saludos y bendiciones. Todos estos son llamados que nos están llegando a los teléfonos que figuran en pantalla o mensajes de texto a este que está ahora allí, que es un celular de Buenos Aires. ¿Podemos contestar esta pregunta? ¿El miedo a la muerte? El miedo a la muerte es universal. Es universal. Quien dice que no tiene miedo a la muerte o no se ha detenido a pensarlo, o es un acto, nosotros los psicólogos lo llamamos contrafóbico, ¿no? Es decir, es esa actitud de arrojo frente a algo que realmente me da pánico. Entonces, en vez de evitarlo y salir huyendo, lo enfrento, lo atravieso y entiendo de esa manera contrarrestarlo. Pablo mismo dice que es el enemigo a vencer y lo vamos a hacer porque tenemos a alguien que sí lo hizo. Entonces, en realidad el problema no es el miedo a la muerte, que esté tranquilo, todos tenemos miedo a la muerte. El tema es qué hago cognitivamente con ese miedo. Es decir, aprender a vivir descansando en fe. La fe tiene que ser descanso, es gracia, es regalo, es el don de Dios, el don de vida. Entonces, menos mal, yo a veces digo, menos mal que Dios sabe cuándo uno se va a morir y no uno mismo. Por lo tanto, vivir dependiendo cada día de Él es la mejor tranquilidad para enfrentar eso. Claro, yo no sé si quien nos hace esta pregunta, Ariel, tiene ya arreglada su situación con Dios.
porque le digo que si alguien no arregla su situación con Dios, hace bien en tener miedo a la muerte. Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, y una vida eterna. Y si usted no tiene arregladas sus cosas con Dios, está la otra parte del texto de Juan capítulo 3. El que cree tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, hay un destino de vida y hay un destino de muerte. Y si uno es cristiano, le teme, yo no le tengo miedo a la muerte, le temo miedo al sufrimiento que hay previo a la muerte. Al deterioro. No quisiera sufrir al deterioro, a qué sé yo, quién me va a cambiar los pañales a esa altura de la vida. Esos son los problemas que tengo, los miedos que tengo. Pero si el Señor me llama, yo estoy tranquilo porque estoy seguro que voy a ir al cielo. Voy a estar con el Señor. Entonces, ese es el temor a eso que se llama la muerte, pero también es ese anhelo que tenemos como cristianos de ausente del cuerpo, presente con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Qué cosas debería hacer una persona que empieza a sentir que quien está al lado, su esposa, su esposo, un padre, un amigo, está mencionando mucho y es recurrente y tiene estas señales que vos decís? Algo que quiero decir antes que pase es que muchas veces observamos en la historia de la familia que hay casos suicidas, o hay intentos que se frustraron, o de hecho hay actos consumados, lo cual muestra que hay una carga genética también allí. Es un dato para considerar, pero ¿qué hay que hacer con una persona así? Cuando uno muestra un amor genuino por una persona, hace lo que hizo el Señor Jesús, deja las 99 y se acerca a la que está quebrada. La persona en dolor, en crisis, en depresión, se da cuenta cuando se acerca a la persona sin dejar las 99. Entonces no está dispuesta a abrir su corazón, porque se da cuenta que ese acto que a él le involucra la vida va a caer en una persona que está negociando, porque muchas veces el interés del preguntar, che, ¿cómo andás? Es un interés, es una manera de respirar. En vez de respirar en silencio, dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? La persona que tiene ideas y depresión, ideas de muerte y de suicidio, no va a abrirse a una persona así. Pero cuando hay una actitud como Jesús con los caminantes de Emaús, de apartarse, de incorporarse y de aparecer de manera diaconal, entonces ahí la persona se abre, y lo que hay que invitarle es a diferenciar los factores precipitantes, que son los de afuera, y la vulnerabilidad interna. Y lo que hay que hacer irremediablemente, como un canto de vida, es hacer una consulta médica. Yendo al clínico, porque uno dice, ir al psiquiatra, la gente le huye. Lamentablemente hay mucho prejuicio, pero un buen clínico puede hacer una atención primaria y él encargarse de ayudar a que la persona pueda recibir la ayuda necesaria. Muchas veces hay enfermedades incurables que la persona tiene miedo de estar pudiendo tener, y entonces habla en tercera persona. Tengo un amigo que tiene tal cosa, se lo dice a un médico creyente, che, ¿y este qué es? Y este mira la placa y dice, mira, este mejor que se mate porque... Y hay casos reales de personas que después de que este amigo dijo eso, fue y se pegó un tiro, se tiraron, se mataron, porque eran ellos mismos. Claro. Entonces, esta actitud de velar cuidadosamente al lado del que sufre, ya ese es un gesto amoroso, y si lo ayudamos a que reciba ayuda, ya es un paso muy importante. En uno de los ministerios que tenemos aquí en la Iglesia de la Puerta Abierta, que se llama el Ministerio Esteban, que es un ministerio de acompañamiento, no es ni de aconsejamiento, ni es de discipulado. La palabra terapeuta, terapia,
es estar al lado de, acompañar del griego, ¿no? Mira vos. Terapeuo. Bueno, le pusieron Esteban Esteban. al nombre. El que hace este trabajo, el que asiste, tiene dos razones, está liberado por dos razones de romper la confidencialidad. Uno es cuando la persona comparte, le cuenta a quien le está asistiendo que está siendo víctima de violencia. Y la otra razón es cuando la persona le comparte que tiene pensamientos y está coqueteando con la idea del suicidio. En ese caso, el que asiste tiene el mandato de elevarlo a estados superiores, que ya saben que tiene que hacer, que es llevarlo urgente a un médico, ya sea un clínico o un psiquiatra, lo que sea, porque necesita ayuda. Esto es muy claro, es decir, que una persona está en esta situación no es para aficionados, no es para gente con buena voluntad, no es para ponerle la mano y hacerle una oración y que ya está, con todo el poder que tiene la oración. Necesita una ayuda y un seguimiento profesional, ¿cierto? Estaba recordando que en el mes de abril del año pasado, marzo, se suicidó el hijo del famoso pastor Rick Warren. Fue un impacto. Un domingo a la mañana yo llego y me dice la gente que leyeron, que escucharon, se suicidó el hijo del pastor Rick Warren, dolorosísimo. Y yo he recomendado, especialmente porque no están traducidos todavía al español, a aquellas personas que entienden inglés, entrar, porque desde agosto en adelante el pastor Rick Warren comenzó a dar unos sermones acerca de cómo atravesar, a ver, lo voy a traducir, cómo atravesar por los lugares que vamos a atravesar, cómo pasar por las pruebas que finalmente vamos a pasar. Y arranca él diciendo que no le había dado mucha importancia en su trabajo como pastor de una iglesia que tiene solamente en un lugar más de 25.000 personas, al tema de la enfermedad mental. El hijo de Rick Warren tuvo los mejores especialistas, si los hay, en Estados Unidos. Las cadenas de oración más grandes y largas, los aconsejamientos espirituales, psicológicos, que a vos se te pueden ocurrir. Pero tenía una enfermedad que lo llevó a tomar una decisión de suicidarse. Compró un arma en el mercado negro de la compra de armas y se mató. Muy buenos los sermones del matrimonio, aunque mayormente habla él. 4 meses después, cuando vuelven a la iglesia, tienen que decirlo, ¿no? Estamos pasando por una situación y cómo pasar por esta situación. Esto vale la pena decirlo porque nadie está exento de vivir una experiencia de este tipo. Y debemos aprender como cristianos y como iglesia a estar preparados. Espero que Dios no nos ponga en esta prueba. Yo lo digo como pastor, pero me ha tocado ir a la casa de la familia cuando el dueño de casa, el abuelo, se suicidó y las nietas, hoy son mayores, lo vieron colgado. Es decir, una cosa... Sí, la culpa que deja la familia es muy fuerte. Claro, eso decime. ¿Qué culpa le deja a la familia? Incluso muchas veces la manera, las cartas y la forma. Vos antes mencionabas lo de Favaloro. Favaloro destruyó su corazón. Hay muchas formas de matarse, pero dispararse en el corazón es todo un mensaje para aquel que dio la vida, ¿no? Para ayudar a que el corazón de otros esté sano. Y él destruye su propio corazón. Yo me acordaba del texto que dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, como una reflexión bíblica adecuada en este punto. De vuelta, que no es alternativa, sino que se complementa con la necesidad de ver el todo en estos temas.
Ahora, cuando uno trabaja con la familia de la persona que se ha suicidado, lo que genera son conductas extremas o intensa bronca, donde maldicen, hijos que dicen mi papá se mató, fue un cobarde, o sea, es difícil, lleva mucho tiempo hacer que los familiares ocupen lugares intermedios, de equilibrio psíquico, porque o da una terrible culpa, yo no hice, yo no pude, ¿por qué no? Desde ese lugar, o todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. No pensó en nosotros. No pensó en nosotros, nos dejó, fue un cobarde. O todo lo contrario, hay necesidad de poner la culpa en algún lugar, en alguna persona, en alguna situación. Y en realidad no hay un solo factor, son varios los que conllevan a esa decisión. ¿Y cómo ayudamos a los deudos en este caso, Miguel? Yo creo están que, enfermos. Bueno, en general son familias disfuncionales. En general hay disfunción familiar, que hay que detectarla. Es muy difícil hablar de familias sanas, pero hay disfunciones familiares. Estos emergentes familiares, el famoso chivo expiatorio. Entonces hay que rever los roles en la familia, hay que esclarecer muy bien si hubo una causa orgánica, que muchas veces la hay, para liberar a la familia. A veces hay niños que no se hablan del tema y crecen diciendo papá se mató por mi culpa. Porque una vez se portó mal y el papá le dijo, vos no me vas a matar a mí, y el padre resulta que se mata y el chico crece. Hay casos de todos los colores y gustos, pero ahí la ayuda tiene que ser una ayuda integral, espiritual, psicológica y también física. Hay que ayudar a la relajación física, hay que ayudar a la buena oxigenación cerebral, a la vida no sedentaria, a contemplar la vida lo más cercano a como Dios la contempla cuando uno la vive ajustada a los parámetros que Él quiere. Y ahí cada uno tiene que ir adecuándose. Aún así es una de las causas de más dolor psíquico, la muerte de un hijo, estando los padres vivos, y el aceptar el suicidio de un familiar íntimo son heridas que cicatrizan por segunda. Es decir, dejan una cicatriz queloide, esa marca muy gruesa, que Dios, por supuesto, se encarga de poder transformarla, pero requiere un proceso importante. Ahora, hay muchos suicidios por culpa, como el caso de Judas. El pensamiento depresivo es como Había una vez un libro que se llamaba Por el túnel de la depresión. Uno siente que entra en un túnel y cada vez va avanzando y muchas veces lo que lo mueve es la culpa a ir hasta el fondo y después del fondo ya no hay más nada. Muchas veces se lo llama incluso suicidio altruista. Es cuando la persona dice yo me tengo que matar, pero yo me voy a ir y me voy con los que más quiero. Y entonces es un suicidio obviamente con un nivel de psicosis muy grande, donde la persona mata a los hijos, a su mujer y después se mata a él. Porque no puedo separarme de mis seres queridos, me voy yo y me lo llevo conmigo. Aún así puede estar la mente tan obtusamente maltratada, ¿no? Ahora, la culpa es como el altar de la persona depresiva. La culpa empieza a golpear tremendamente. Por eso es que la invitación a dejar la carga y dejar la mochila es tan fuerte y tan reparadora y renovadora cuando se lo habla desde la fe. Explícame el caso de Judas. Alguien tenía que haber, alguien iba a cumplir ese propósito. Por supuesto Dios sabía todo. Está bien. Yo creo que Judas se arrepiente, pero a los hombres, no a Dios. Y entonces casi su destrucción es la sintonía perfecta con todo. O sea, la perfección de la desgracia que él hizo, lo que faltaba era que se termine matando. Y lamentablemente es el grito desesperado del humanismo en plenitud que no encuentra salida y no encuentra camino. Porque el móvil, el ideal de Judas no era incorrecto, pero no era el camino. Era el camino totalmente opuesto, el que iba a ser Jesucristo. Y Judas
estrella su pensamiento humanista y termina quebrándose frente al hombre, no frente a Dios. Y eso es desesperante. A ver, Silvia Arismuño, bendiciones, pastor. Pastor, tengo entendido que si nos despertamos a las 3 o 4 de la mañana es una señal de Dios que nos invita a orar. Si no es así, ¿cómo me doy cuenta? Está buenísimo. Bueno, nos ha pasado más de una vez que nos hemos Ponerte despertado a orar, para orar. Sí. Y es normal que algunas noches uno... o sea, no hay que ponerse mal si esto alguna vez sucede. Sí. El tema es cuando pasa a ser repetitivo, ¿no? Claro. Ariel, el que llamó antes, padece ataques de pánico, cree en Jesús y va a la iglesia. Si muere sabe que va al cielo, pero aún así tiene miedo a la muerte. Señora de Graf, desde Paraná, Entre Ríos, manda un saludo fraternal al doctor Equisián y pide que los visite porque lo extrañan en la escuela. Ah, qué linda escuela. Hermano Manuel desde Las Heras, Santa Cruz, muy bueno el programa. José desde Córdoba, a mí me dijeron que un hombre que avisó que se iba a matar no se mata. El que avise está pidiendo socorro. Ana Julia de Capilla del Monte, Córdoba, gracias, bendiciones, excelente programa. Daniel Simec y familia de Tres Isletas, Chaco. Gente maravillosa. Agradecemos a Dios por los temas que se tratan. Saludos al doctor Equisián, abrazo fuerte con mucho cariño. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte teológica, debes haberla estudiado también. Me tocó, a veces lo cuento, no sé si lo he hecho aquí en el programa, me tocó ir a un cementerio privado a despedir los restos de una mujer que se había suicidado la mañana del 25 de diciembre. Había estado con su familia celebrando la Nochebuena, la despidieron, se fue a su casa y se suicidó. Ella era profesora en una escuela muy católica. La hija, que en esa época asistía a la iglesia, y quien era su esposo, me pidieron por favor que vaya, estaban desesperados. Y yo me encontré con esa situación. Yo no conocía a la señora, así que no sabía cuál era su fe. Pero me encontré con una comunidad religiosa, en este caso católica, que cree que el suicidio es un pecado mortal. Así que el que suicida no solamente termina con su vida acá, sino que no tiene ningún tipo de esperanza. Traté de decirles, bueno, que la palabra de Dios no dice eso y que es un pecado terminar con la vida de uno, ninguna duda, porque el que pone límites a nuestra habitación es Dios. Nosotros no somos Dios para decir cuándo nos queremos morir. Pero aquí hay una posición, es decir, que suicida no tiene ninguna esperanza, y lo que nosotros queremos, que si la persona ha recibido a Jesucristo como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida, y por alguna razón, alguna enfermedad no bien tratada, no solucionada, se suicida, esa persona de ninguna manera pierde la salvación. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Que seguramente has trabajado este tema también, porque tenés pacientes de todas las parroquias. Uno cuando habla en estos temas tiene que pensar en el auditorio cuando responde, ¿no? Sabiendo, como vos decías, que estamos todos expuestos. Yo me impresiona ver cuántas personas han frenado el impulso suicida por tener la enseñanza de saber que atentar contra el propio cuerpo era ofender a Dios y no ir al cielo. Y me sorprende ver cómo esa idea frenó lo que es irremediable. Iban a eso. Y alguien llegó, hizo de ángel restaurador y hicieron un tratamiento y hoy viven porque ese pensamiento lo frenó. Lo frenó. Yo me uno con vos en el razonamiento teológico. Yo creo exactamente lo mismo. Yo no creo que la salvación se pierda por eso. La gracia de Dios es maravillosa, y cuánto más si yo estoy pensando en que hay una persona que no está en su juicio,
cuando en ese momento hace eso. Pero me sorprende la coincidencia, porque el suicidio es casi un canto demoníaco, porque es la perfección de lo que la Biblia dice que Satanás viene a hacer: robar, matar y destruir. Y es robar la calidad de vida, destruir los vínculos, lo maravilloso que es la vida, y es terminar con la persona. Cuando yo no soy un accidente, no soy una casualidad, mi vida tiene un propósito. Entre los miles de millones de espermatozoides posibles, fue ese que hizo que sea yo y no otro. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, hay un proyecto de vida que es totalmente anulado. Entonces es todo un tema. Por eso yo creo que hay que trabajar en las tres esferas: espiritual, psíquica y física. Y si esto es posible, es una bendición. También hemos conocido, yo he tenido una experiencia años atrás con una señora que abandonó el tratamiento. Yo advertí a sus hijos sobre el peligro, y en vacaciones nos separamos. Al volver no supe nada y recibo un llamado desesperado que se había prendido fuego la señora, creyente, profundamente depresiva. Y yo llegué al Instituto del Quemado y la persona estaba toda vendada, y cuando me vio, yo me acerqué y me dijo: doctor, ni para esto sirvo. O sea, me quise matar y ni para esto sirvo. Fíjate cómo tiene que estar la persona. Y yo la miré y me dice: quiero que ore, le quiero pedir perdón a Dios. Y oré con ella. Y terminé de orar y falleció. Y eso te marca la vida. Y hace que no haya respuestas muy fáciles. Porque lo teológico tiene que ser teológico práctico. Si no, lo dejamos para el cielo cuando estemos con Dios. Y en la teología práctica yo creo que hay distintas variables, pero todas siempre desde la esperanza, desde la vida y desde la plenitud. Sí, absolutamente. Algún día vamos a tratar un tema que me sugiere uno de los televidentes que nos llaman, y es que ha crecido muchísimo el suicidio de los jóvenes. Es también sorprendente que uno de los países con mayor índice de suicidio sea uno de los países admirados, como caso de Suecia, Finlandia, países... Japón, casi perfectos en su funcionamiento social y económico, pero que producen un vacío que hace que gente joven con toda la vida por delante tome esta funesta decisión. Allí el efecto contagio es muy fuerte. O sea, frente a la desidia adolescente, el efecto contagio llena mucho, y la presión tremenda, en donde a los 5 años definís tu futuro académico, universitario, a los 5 años. O sea que si te equivocaste en los primeros 5 años de vida, ya estás en el lado B, no en el A. A mí me llamó mucho la atención estando en San Francisco, en el Golden Gate. Uno camina y ve eso, y le llama la atención los teléfonos puestos con el cartel que dice: no se quite la vida, llame por teléfono. Y cuando uno levanta, hay una persona del otro lado, gubernamental cristiana, que está escuchando para frenar. No sé si vos lo viste o lo observaste. No, caminé por el Golden Gate. Es increíble, cada tanto hay un teléfono, sí, porque es el lugar que la gente elige para arrojarse al mar. Qué bárbaro. Felicito por el programa, cada día es de más bendición. Sigan así Betty y Julio de San Nicolás, Silvia y Camilo de María Teresa Santa Fe. Gracias, Juan Pablo, por los temas tan importantes que se trata. Dios bendiga este programa, Néstor en temerlo. Hoy el espíritu de suicidio está en muchos jóvenes por las drogas, el alcohol. Ni hablar. Alejandra de Anfunes, estuve en tratamiento psiquiátrico con depresión e intenté matarme, y mi hijo también. Conocí a Jesús y ahora ni loco me quito la vida, gracias a mi Señor. Soy María, estoy depresiva, me siento inútil, enferma, sola. ¿Qué testimonio puede dar si estoy medicada? Dice, ¿qué testimonio puedo dar si estoy medicada? Uy, decirle algo a María. Como que si está medicada no puede dar testimonio. Sí. Bueno, en realidad ella tendría que darse cuenta que Dios toma lo débil, lo que es flaco, lo que es no fuerte, y lo transforma.
Y tomar medicación no es señal de que Dios no tiene poder ni que Dios está actuando. De hecho, el apóstol Pablo llevaba a Lucas a todos lados, a Lucas el evangelista que era médico. El apóstol Pablo agradece porque lo amaban tanto que si hubieran querido le hubieran dado los ojos para que él pueda ver bien. Y él le recomienda que tome un remedio a Timoteo porque andaba mal del estómago. ¿Qué remedio? Que tome alcohol. No, vino. Que tome vino. Entonces, el tomar medicación no es señal de que yo no estoy haciendo. Eso es al contrario. No, María, le doy una palabra de ánimo. Posiblemente esté en un estado de depresión en este momento, pero de ninguna manera usted es inútil. De hecho, llamó por teléfono, nos trajo esta inquietud. Es decir, usted tiene teléfono y la capacidad de llamar a otros. Aproveche eso para animar a otros. Y esa pregunta, ¿a cuántos puede ayudar también? Claro, ¿a cuántos puede ayudar? No es inútil. Usted puede orar por otros y encontrar sentido. El hecho de estar enferma no la anula. Al contrario, le da quizá más tiempo que a otros para interceder a Dios y dar palabras de ánimo. Si marcó el teléfono, quiere decir que tiene brazos. Puede dar abrazos a la gente. ¿Cómo es inútil? Dios la creó con un propósito y si usted deja de mirar lo que no puede y empieza a pensar en lo que sí puede en Cristo, usted va a encontrar una verdadera razón para vivir. Gracias, Miguel. Gracias a vos, que Juan Pablo. En la producción del programa, al empezar el año, siempre llamamos a los amigos. Y vos sos un amigo. Y el lunes va a venir tu hermano. Ah, mirá vos. Peligroso. Hombres con problemas de próstata, abstenerse. Porque viene con esa invitación perversa que nos hagamos análisis de próstata. Pero bueno, el lunes lo vemos. Qué bueno. Y tu hermano a veces trae el esmellón. Vos es mucho más generoso que vos en esto, Miguel. Y yo ahora comida no traigo más. Traigo otras cosas. Bueno, espero que le haya hecho reflexionar el programa. Si usted está pasando un momento difícil, no está solo. Primero está el Señor. Segundo, busque una iglesia, un pastor, un cristiano, y dígale, cuéntele y pídale ayuda. No luche solo, no hace falta, no vale la pena. Busque a alguien y cuéntele, me estoy pasando este problema, ayúdame. Y aún el día que no consiga a nadie, el Señor siempre está. El Señor está dispuesto a escuchar nuestro grito desde el fondo del pozo y extender su mano y sacarnos de él. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Pégale un grito y Dios va a responder. Mañana va a estar con nosotros el pastor Daniel González. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.